Pues buenas noches a todos y a todas, aunque solo estemos dos mujeres en este debate, pero bueno, también contamos. Y lo primero, daros las gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de Fran y mía, porque ya os digo, esto en ningún momento no lo habíamos planteado, sino que ya en función nos ha ido yendo bien el programa, pues pensábamos que había que acercar también el debate a nuestros públicos, que eran mayormente jóvenes, que muchas veces son un sector un poco olvidado, sobre todo cuando se habla de política. Y bienvenida, espero que lo disfrutéis muchísimo. Y nada, porque a fin de cuentas eso es también lo que cuenta. Queremos hacerlo en un tono muy ameno, que estoy segura de que al final sí que saldrá. Y no me como más tiempo. Mi nombre es Ana, aunque ya más o menos imagino que lo sabréis porque hemos contactado previamente con vosotros. Y Fran, te doy paso a ti. Pues muy buenas noches, muchas gracias Ana por la introducción. Agradecer mi agradecimiento también a todos vosotros, ya no solo a los debatientes que vamos a tener esta noche, sino también a todo el público que nos estará viendo a través del canal de YouTube. También os informo que a partir de mañana también lo tendréis en todos nuestros perfiles de podcast para que lo escuchéis cuando queráis. Y también es un poco lo que venía a contaros, las 8 puntas, a pesar de que somos un podcast, también nos traemos este tipo de cosas, pero ya sabéis que nuestra razón de ser el podcast que sacamos cada lunes por la tarde. Dicho esto, voy a pasar ya a presentar a los 5 invitados que tenemos esta noche, que son representantes de 5 partidos, de los 5 partidos más importantes de Andalucía, según los resultados de las últimas elecciones andaluzas. Y empezamos ya, voy a presentarnos también ya a través del orden que determinó el sorteo que realizamos antes de ayer y que determina que en primer lugar comparecerá siempre en cada bloque JJ Romain, representante del Partido Popular, que es vicesecretario de Estudios y Programas de Nuevas Generaciones de Málaga. En segundo lugar, Sandra Heredia, como representante de Adelante, que es concejala de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla. En tercer lugar, Ciudadanos, mediante Alejandro Murillo, que es adjunto provincial de Málaga de Jóvenes de Ciudadanos. Y en cuarto lugar nos vamos con Pablo de Mora, coordinador de Vox en Morón de la Frontera. Y para cerrar el debate, en cada intervención tendremos a David Padilla, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Iznájar. Así que te dejo ya todo, Ana, para que comience el primer bloque. Pues sí, voy a recordar brevemente también la estructura que vamos a seguir, aunque tengo constancia de que ya nuestros invitados y nuestras invitadas lo saben, pero bueno, va a constar de una pregunta que vamos a hacer un poco a modo periodístico en el orden de participantes que Fran ha comentado y una vez esta pregunta se responda, que costará de un tiempo de 2 minutos aproximadamente, vamos a hacer algo flexible, no muchos, porque somos pues 5 personas, o sea, soy 5 personas. Una vez se responda, los 5 intervinientes, hay un tiempo para repregunta, que puede ser bien por apelaciones gente de otro partido o bien porque quede algo que no esté del todo bien matizado, o si no hay apelaciones de otro partido ni mías, pues simplemente esa persona puede seguir ampliando los 2 minutos que ha tenido anteriormente. Y bueno, esto es en principio todo, así que vamos al lío, ¿no, Fran? Así es, antes de nada comentar que el primer bloque será sobre temas relacionados con la actualidad de la COVID y que el segundo que haremos será sobre las nuevas políticas de este, que es un poco el tema central del debate, la celebración de los 2 años, de los 2 primeros años, de la mitad de la legislatura del llamado Gobierno del Cambio en fin, que tenemos en Andalucía. Así que pasamos ya, si quieres, Ana, con el primer bloque. Pues sí, ya sabéis que este ha sido un mes fatídico aquí en Andalucía con la pandemia. De hecho, ha sido el peor de la pandemia y pensábamos que era fundamental tratar este asunto en este debate. Entonces, vamos contigo, JJ, porque ya por orden sabemos que vas tú. Y te quería preguntar
si se ha equivocado el gobierno andaluz relajando las medidas sanitarias en Navidad, que es cierto que en aquellos momentos las cifras no eran tan graves, pero se advertía de que esta tercera ola iba a venir. La comunidad científica advertía que esto iba a pasar. ¿Se ha equivocado el gobierno de Juanma Moreno y el resto de gobiernos que también han relajado la medida? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación y, bueno, sobre las consecuencias de las Navidades, queda claro que la tercera ola del COVID es la más violenta que hemos tenido, ¿no? Es cierto que un mes antes de las Navidades ya se legisló, ¿no?, con nuevas restricciones y demás para evitar eso, ¿no?, el colapso de la sanidad pública después de Navidades. Yo creo que las restricciones han sido similares en todas las comunidades autónomas de España, y podemos decir que ha habido variaciones, ¿no? Es decir, que no se ha cerrado la comunidad como han hecho otras comunidades, y se ha permitido una flexibilización en el movimiento, porque, hombre, se considera también que la Navidad es una época en el que las reuniones familiares y culturalmente es importante para nosotros. Y yo creo que al inicio de la Navidad teníamos una incidencia acumulada relativamente estándar, ¿no?, comparado con otros países europeos, y ha sido justo después cuando han ido aumentando poco a poco la incidencia acumulada, y ahora pues en Andalucía tenemos una incidencia acumulada que ronda los 300, y estamos viendo que estamos llegando al pico, ¿no? Y hoy el presidente de la Junta de Andalucía ha comentado que esta ola no es como la primera y la segunda, porque existen variaciones en el pico, que lo ha denominado pues diente de sierra, que puede haber modificaciones en estos días de subidas y bajadas paulativas, ¿no? Y además también que se han implementado medidas mucho más restrictivas en esta tercera ola, y esperemos que remita lo más rápido posible. Muchísimas gracias, JJ. Fran, vas controlando más o menos el tiempo y tal, Sí, ¿no? eso justo Va. estaba comentándolo. JJ ha entrado, vaya, perfecto en, en el Lo tiempo. tenía ensayado, lo tenía ensayado. Que le Estaba chivé preparado. la pregunta por WhatsApp. Así que muchas gracias y seguimos. Yo iré avisando cuando se vaya acabando el tiempo, ¿vale? Vale, ahora sí no recuerdo más. ¿Vas tú, no, Sandra? Sí, va Sí, Sandra. Pues Sandra, más o menos he estado esta semana siguiendo un poco las informaciones y he visto que el grupo de Adelante lo que está pidiendo es el cierre perimetral por un lado y el cierre de los no esenciales por otro. Yo me quería centrar un poquito más en esta segunda parte, en el cierre de los no esenciales. Y bueno, según los datos que está dando el Ministerio de Sanidad, la mayor parte de los contagios se están produciendo en reuniones sociales y en reuniones familiares, y más precisamente en los domicilios. Entonces, es proporcional la medida de cerrar los negocios no esenciales, dado que la mayoría de los contagios no vienen de ahí, y que esto supondría más ERTE y más colapso económico del que ya estamos viviendo, cuando las ayudas tampoco están llegando como deberían de llegar. gracias. Bueno, primero agradeceros la invitación y bueno, buenas noches a todas y a todos, y bueno, y alabar la iniciativa, bueno, de que tengamos estos debates. Pues bueno, voy a intentar centrarme porque bueno, la pregunta la verdad que me la extendí un poco por parte de nuestro grupo. Pues sí, nosotros entendemos que ya se veía venir, ¿no? Ya lo has comentado tú anteriormente, y antes ya ha comentado el compañero JJ, la ha comentado anteriormente, que bueno, a mediados de octubre, finales de octubre, el vicepresidente Juan Marín decía que tenemos que salvar la Navidad, ¿no? Y el salvar la Navidad en las medidas más laxas, entendiendo, también tenemos que ser un poco flexibles, entendiendo que llevamos un año de pandemia, y como antes se señalaba, ¿no?, que son unas fechas que todo el mundo queremos estar con nuestra familia y demás, pero hay otras comunidades autónomas que sí cerraron perimetralmente durante las Navidades. Andalucía, a mediados de octubre, como decía, el vicepresidente Juan Marín, había que salvar la Navidad. A día de hoy, con 6.733 nuevos casos y 70 muertes en las últimas 24 horas, se está hablando ya de poder salvar la Semana Santa. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas,
porque creemos por parte de nuestro grupo que unas medidas drásticas en un periodo de tiempo reducirían todos esos picos de la curva, no dejan de aumentar los casos. Además, hoy en los telediarios a nivel estatal habrían diciendo que el número de casos y repuntes está siendo mucho mayor en Andalucía. Estamos viendo cómo los contagios se están disparando totalmente. Tú comentabas que los datos nos decían que eran mayormente las reuniones familiares. Aquí hay una mezcla, ¿no?, para luchar contra la pandemia que se ha repetido hasta la saciedad, ¿no?, y que tanto el presidente de la Junta como el presidente del Estado están diciendo que apelan a la responsabilidad colectiva, pero también la responsabilidad que tienen que tener las instituciones y de poner los medios y de poner medidas más drásticas que debe de tomarlas la Junta de Andalucía y que quizás no se atrevan a tomarlas porque al final son medidas impopulares. Tienen que tomar esas medidas drásticas pues, para intentar contener esta curva que, como estamos viendo a día de hoy, las cifras están completamente disparadas. Vale, pues lo dejo y ya lo retomo después con el tema de los ERTE y demás que habéis comentado, ¿vale? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Vamos ahora con Alejandro. Sí. Con Ciudadanos, vamos con Alejandro. Y Ciudadanos en este caso tiene la Consejería de Educación y también la de Universidades. Yo quería tomar este tema porque la verdad nos afecta bastante de lleno. Y en general la percepción de los universitarios y de las universitarias y también en los institutos. Yo ahora mismo estoy haciendo mis prácticas de periodista y he tenido oportunidad de hablar con varias asociaciones de profesores, de directores y tal. Es que no se han dado medidas claras con respecto a las actuaciones que se tienen que dar. En unas universidades han hecho los exámenes online, en otras las han hecho presenciales. Y en los centros educativos ha pasado una cosa bastante parecida. Cuando llegó lo del frío, se ve que tampoco estaba muy claro cuánto se tenían que abrir las ventanas. Algunos centros por su propia cuenta compraron filtros HEPA y medidores de dióxido de carbono cuando se decía que eso no era necesario, pero luego que sí. La conclusión de todo esto es que ha sido todo bastante caótico y de que si se han echado un poco pues esa patata caliente a los centros educativos y a las universidades por parte de la Consejería. Alejandro. Bueno, yo en primer lugar daros la enhorabuena por el programa y dar mi más sentido pésame a toda la gente que ha perdido un familiar querido y que desgraciadamente va a perder en los próximos días. Y mandar un mensaje de verdad, de conciencia y de responsabilidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque bajar la curva depende de todo. Con respecto a lo que me preguntabas, sí, efectivamente, Ciudadanos dirige las consejerías de Educación y de Economía, que también lleva Universidad. Y en el ámbito de educación es muy importante decir que bueno, las competencias están delegadas en parte y que desde la Junta de Andalucía se ha apostado por dotar de muchísimo dinero a los centros educativos. Javier Imbroda dijo, los colegios serán seguros y los colegios son seguros. Y son seguros no porque lo diga yo, sino lo dicen los datos y lo son, porque se han contratado a más de 8.000 maestros COVID, que de aquí le mando un aplauso enorme porque son los encargados de que los centros estén tan bien como están. Las universidades, vamos a ver, las universidades tienen su autonomía. Es cierto que se ha interpelado a que las universidades se hagan los exámenes online y se controle la afluencia, pero más allá de eso no se puede hacer mucho más. Lo mismo, la Consejería de Universidades tiene competencias delegadas. Yo me pregunto dónde está el ministro de Universidades y me pregunto dónde está la ministra de Educación. Aquí el problema, al final, y lo que pensamos en Ciudadanos, es que los planes tienen que estar desde el Estado. El gobierno tiene que dar la cara por el COVID y tiene que marcar las líneas para las comunidades autónomas. Evidentemente, después las comunidades autónomas tienen que tomar sus propias decisiones, pero siempre con un marco común. Por eso desde Ciudadanos optamos ahora para la tercera hora por un confinamiento inteligente, que no esté dirigido por el ministro de Sanidad, que anteriormente era filósofo y ahora el actual, que yo pensaba, tenía la ilusión de que fuera médico, pero tampoco, parece ser que es jurista, si no recuerdo mal,
pues un confinamiento inteligente dirigido por técnicos, por científicos, por sanitarios, para que dirijan al país hacia la bajada de la curva. Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Y ya la tercera, la quinta, perdón, ojalá fuera la tercera y me tirara yo aquí toda la noche preguntando porque no, estoy loca de contenta. Con el Partido Socialista. No, Ana, primero vamos con Vox, en cuarto lugar, con Pablo de Mora. Ay, perdón, me he equivocado. Bueno, ya está. No pasa nada, esto no lo cortes porque esto es habitual en mí. Esto se tiene que haber reflejado, ¿vale? Mientras Ana recupera la pregunta, yo os recuerdo que os podéis un poco interpelar entre vosotros, sobre todo de cara a la segunda ronda. Claro. Así que, Ana, por la pregunta. Yo he visto que han estado ahí tomando algunos apuntillos y eso, luego hacemos una colecta de interpelaciones y ya vemos qué sacamos de ahí. Pues, Pablo, vamos contigo, ¿no? Yo te quería preguntar, porque esta semana también el gobierno ha estado un poco apelando pues a esa escasez de vacunas. ¿Qué pasa? Que la escasez de vacunas también viene de los contratos, ha habido líos en Europa y tal, con las farmacéuticas. Y te quería preguntar si el grupo parlamentario de Vox hubiera apostado, en vez de porque fuera la Unión Europea quien gestionase todos los contratos de vacuna a cada país miembro, porque fueran los gobiernos centrales, pues en el caso de España nuestro gobierno central, quien hubiera gestionado todo eso y quizá hubiera salido de una forma muchísimo, pues no sé, mejor gestionada por lo menos. Bueno, en primer lugar, como todos los compañeros, muchísimas gracias por invitarme. Me hace un poco de gracia la pregunta porque semana sí semana también vemos el aló presidente, el presidente que se lava las manos y delega a las autonomías las competencias que debería de formar el Estado central y combatir el COVID del Estado central. Pero bueno, respondiendo de forma escueta a tu pregunta, ¿la Unión Europea lo ha hecho bien haciendo y gestionando los contratos? Pues bueno, dentro de lo que cabe, podría haberlo hecho mejor. Y ahí vamos al tema. El tema es que la negociación de las vacunas tenía que haber sido desde el Estado. Posiblemente con este presidente y posiblemente con este gobierno nos hubiera salido incluso menos. Así que agradezco que lo haya hecho la Unión Europea. Pero aquí el mensaje es claro. Nosotros apostamos por el sentido común y el sentido común es, como tú bien has dicho de la gestión, que gestionemos el gobierno central las vacunas. El sentido común no son estos confinamientos en bucle y cerrar los negocios, 0 euros por parte del gobierno en ayudas directas a la hostelería. Tampoco es echar a las personas a un ERTE continuo, tampoco es criminalizar la hostelería, tampoco es mantener este estado de alarma perpetuo, que lo que lleva al estado de alarma también, y de eso hablaremos un poco luego, es a los amiguismos, ¿no? Las tretas políticas, aprobar la ley de la eutanasia por Strange, también hace grandes contratos públicos con entidades un poco opacas. También hay que decir que el gran problema, ya que hablaba la compañera de Podemos sobre los cierres perimetrales, ¿por qué no cerramos las fronteras? ¿Por qué no se habla de la inmigración ilegal que ha llegado a Andalucía? ¿Por qué no se habla de los vuelos que están llegando de países con cepa un poco transformada? Yo creo que es sentido común. Y aquí concluyo. Vamos a ver la política de verdad, vamos a hacer política de Estado y dejémonos de chiringuitos y dejémonos de juego. Clavado también en el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco la concisión en tu respuesta. Ya sí que sí, vamos con el grupo socialista. Y mi pregunta esta es muy concreta, más concreta que la del resto, cosa que seguro que agradecéis. Y es que el actual gobierno recibió la Consejería de Sanidad con un gasto por habitante de 1.231 euros. Esto es el más bajo de todas las comunidades en el año. Este gasto creo que es del año 2018 o del 19, cuando la media está en 1.690. ¿Crees concretamente que esto ha mermado un poco la capacidad de acción que ha tenido el sistema sanitario andaluz a la hora de afrontar la pandemia?
Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado. La verdad que un debate así con gente joven pues, siempre gusta. Y en respuesta a tu pregunta, pues yo creo, hombre, que claro, cuanto más incidamos y cuanto más gasto público hagamos en la sanidad, pues mucho mejor para los ciudadanos. Para hacer un gasto público, pues coherente y responsable, no como decía la nueva política que venía a mejorar todo el PP junto con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, y estamos viendo que al final no ha mejorado nada, simplemente lo que ha hecho es empeorar en muchos casos. Y hablo cosas muy concretas, yo soy concejal de un ayuntamiento pequeñito y aquí hemos sufrido muchas veces y en muchas ocasiones, reiteradamente, no solo en la pandemia, sino antes, los recortes en sanidad que está teniendo el PP andaluz en base a que, por ejemplo, la atención primaria está siendo muy deficitaria. Y un plan de choque contra el COVID, cuando la atención primaria la estamos dejando de lado, pues eso hace que aumente la presión en los hospitales y que aumente la presión derivada en otros servicios, cuando se podría atender mucho mejor en los centros privados, cuando no tenemos cuando estamos sufriendo los recortes, cuando no tenemos médicos, cuando no han recortado a los médicos por la tarde, cuando las ambulancias presenciales la están quitando y la están reubicando para intentar eliminar gastos que ellos consideran superfluos. Nosotros consideramos que son esenciales, sobre todo en las zonas rurales. Andalucía sabemos que tiene muchos pueblos, que vivimos en zonas rurales la mayoría de la población, a pesar de las grandes urbes que sí que tienen estos servicios, pero en las zonas rurales pues también tenemos que ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda, que es lo que la Junta en este caso y con este partido nos está llevando a ser ciudadanos de segunda. Estupendo, también clavado en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ya, Ana, si te parece, a la segunda ronda y vamos directamente ya con el orden preestablecido. Le toca ahora a JJ Romín, del PP. Vale, no sé si alguien de otros grupos parlamentarios tiene algo que añadir a la intervención que tuvo JJ antes. Bueno. En el caso en el que no sé si he escuchado mal JJ, pero me había parecido escuchar que en algún momento había dicho que la incidencia en Andalucía era como de 300 y pico habitantes, o sea, de 300 y pico contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y a qué te referías con esa cifra? Que personalmente la he perdido, o sea, es como que lo he escuchado por algún momento, me ha extrañado, No, me la he apuntado. yo simplemente no, había comentado, la incidencia acumulada ahora ronda 900 y justo antes de las Navidades se estimaba, ¿no?, que tenía una similitud con la incidencia general de España. Vamos, pero los 300 y pico, ¿te referías a antes de las Navidades? Pues no creo que lo haya dicho. Si lo he dicho, vale. No, lo que quería decir que había una incidencia acumulada similar en España. Pero me gustaría contestar al compañero del partido. También quería puntualizar que Andalucía estaba antes de las Navidades por debajo de la media española y que ahora está bastante por encima. Y quería hacer esa pequeña puntualización, pero continúa, perdón que te haya interrumpido, JJ. Nada. No, comentarle al compañero del Partido Socialista que lo que no se puede decir es que se esté recortando en estos momentos en sanidad, porque se aprobó una línea de una inversión en infraestructura de sanidad cifrado en 117 millones de euros, y además que podemos decir que los presupuestos de 2021 tiene cerca del 60% exclusivamente en políticas de sanidad, educación y políticas sociales. Y además también quiero recordar que el Partido Socialista dejó en Sevilla un hospital militar que, gracias a la gestión de la Junta de Andalucía, hoy se ha recuperado y que ya está en funcionamiento.
Es decir, que se diga que la sanidad pública andaluza ha empeorado con el gobierno de Andalucía, liderado por el Partido Popular, yo creo que no es cierto. Es decir, se está haciendo unas inversiones en las infraestructuras sanitarias para evitar los colapsos y demás, y además también se están emitiendo líneas de ayuda a los sectores afectados, mientras que el gobierno de España no emite ninguna ayuda a esos sectores que ahora están en una situación muy delicada por las restricciones que se están tomando, ¿no?, en la tercera ola. Estupendo también. Pasamos ya con la réplica de Sandra, de adelante. Bueno, un poco por parte, ¿no? Por lo que se ha ido comentando por parte de los demás grupos. El gobierno del tripartito, ¿no? Bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía, a nosotros no nos queda claro porque cuando el anterior estado de alarma, las competencias eran a nivel estatal, ¿no? Desde Andalucía se decía, ¿no?, que España no nos deja tomar medidas o que España nos priva de libertad, ¿no?, que no nos dejaba tomar medidas. Ahora que la Junta de Andalucía, con el nuevo estado de alarma, como las diferentes comunidades autónomas, tiene la potestad y tiene en su mano medidas más restrictivas, ahora también es culpa del gobierno de España. No me queda muy claro, ¿no?, de que al final se tenga que estar llevando a la crispación y al debate la cuestión tan grave como la pandemia que estamos llevando ahora mismo. Por otro lado, también a Vox, antes cuando ha interpelado directamente por el tema del cierre de fronteras, ¿no? Le estaban preguntando por la vacuna y al final parece que el argumentario, pues, para seguir eso crispando, ¿no?, a la sociedad, y que suficiente tenemos con el número de muertes y la situación tan lamentable que estamos viviendo actualmente, tenemos que ver cómo se sigue crispando y llevando a la gente con ese discurso, ¿no? Al final el discurso del odio y del racismo tan latente. Y por último, también un poco por concretar los recortes en sanidad que se ha estado hablando anteriormente. Al final los recortes no son únicamente de los dos años del gobierno andaluz, que se ha encontrado con una pandemia mundial en su gestión, como toda la gestión a nivel estatal, a un año, corregirme, algunos años poco de mandato, una pandemia mundial que nadie preveía, ningún gobierno. Pero los recortes en sanidad vienen también por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista ha estado recortando los anteriores mandatos, no solamente en sanidad, sino en educación, ha estado recortando en profesorado y ha estado recortando en servicios públicos. O sea que la situación que tenemos ahora mismo de estos 2 años no solamente de la gestión del gobierno de Ciudadanos y de PP con el apoyo de Vox, es el resultado de todos los recortes y de la gestión que se está dando ahora. Apuntaba también la apertura del hospital militar. Por supuesto que se aplaude la apertura del hospital militar, pero las noticias de hoy nos están diciendo que en concreto hay muchísimos sanitarios del hospital de Bormujos, en concreto aquí en Sevilla, que están siendo trasladados al hospital militar. No podemos desvestir un santo o vestir otro. Necesitamos contratar más sanitarios y más personal porque, como estamos viendo, la situación ahora mismo está completamente desbordada. Estamos ya también fuera de tiempo. Muchas gracias, Sandra. Pasamos Yo ya... también, ¿Sí? Fran, sí, yo también quería un poco, pues igual, centrarme en el tema de los ERTE, que por eso antes le refería también a Sandra el tema de los cierres residenciales, porque escuchaba el otro día que las cifras que se manejan de ERTE por parte de comisiones obreras, lo que se está cobrando de media aquí en Andalucía son 482 euros. Y al final ya sabemos, aquí nosotros vivimos en Málaga, pero Andalucía pues se repite un poco esto. Hay muchísima gente que vive del sector servicios, de la hostelería, y de que al final el cierre de eso lo acaban pagando los mismos, por decirlo de alguna forma, y son 482 euros lo que está recibiendo esta gente. Que alguien si no me cuente cómo se puede tirar para adelante de una casa con eso, pero bueno, pasamos ya Te contesto después en tu turno. Sandra, lo dejamos para el siguiente bloque, que Vale. también un poco la línea y equilibramos también los tiempos. Pasamos ya rápidamente a Alejandro, de Ciudadanos. Sí, bueno, yo de verdad quiero insistir en el confinamiento inteligente. Si es que esto es muy fácil, es darle la voz a los que saben. Eso es lo que queremos desde Ciudadanos. Y se lo digo a la compañera de Podemos porque ha hecho la mención. Nosotros, todos, las prórrogas de los estados de alarma las hemos apoyado. Hemos sido el partido con más sentido de estado de toda la pandemia.
Después también te quería hacer una alusión y por llevarnos, porque el debate vaya bien, no hay un tripartito en Andalucía, no hay un tripartito en Andalucía. Vox no gobierna en Andalucía y ahora que veremos todos los 2 años en la Junta de Andalucía, te explicaré el por qué Vox no gobierna en Andalucía. Y después hablabas de los ERTE. La Consejería de Empleo, que es una consejería naranja, ha creado el Plan Aire. El Plan Aire ha dado un montón de trabajo y ha concretado para las personas que más lo necesitaban, especialmente, como siempre y desgraciadamente, a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que están trabajando, ganando unos ingresos gracias a este Plan Aire. Y también, hablando de los ERTE, yo quiero recordar a aquellos partidos que no apoyaron nunca el estado de alarma, que Ciudadanos fue el que consiguió desvincular los ERTEs al estado de alarma. El gobierno quería que cuando se acabara el estado de alarma, se acabaran los ERTE. Y fue Ciudadanos, creo que fue en la 5ª prórroga del estado de alarma, el que consiguió el compromiso del gobierno central para que los ERTE se sigan cobrando como hoy muchos están cobrando. Perfecto. Te han quedado ahí unos 20 segundos, no sé si quieres utilizarlo, si no, pues para el siguiente bloque. Pues Pablo, yo creo un poco que por alusiones, por aquí Alejandro te comentaba que Andalucía que no le llamase el tripartito, ¿sabes? Ya casi a modo, no sé, de como si fuera una ofensa, también es el nombre que se ha establecido un poco en los medios de comunicación. Y sin embargo, estáis ahí con los presupuestos pues prácticamente aprobando, a cambio también de algunas concesiones. ¿Qué tendrías tú que decir de esto? Pues somos la oposición y por eso no estamos en el gobierno y por eso va mal Andalucía, porque vos no gobiernas. Las concesiones, si te parece, que tengo aquí preparado totalmente, nos vemos en la política, ¿vale? Pero voy a interpelar lo que han dicho los compañeros. En primer lugar, como decía Jack el Destripador, vamos por parte. Al Partido Popular decirle que el hospital militar también ha sido gracias a Vox, porque fue lo que firmamos con vosotros al apoyar los presupuestos, que apoyar es una cosa y gobernar es otra. Después, a la compañera de Podemos. Bueno, a mí lo que me crisparía es tener un jefe que decía que vivir en las afueras era burgués y ahora vive en una mansión con una niñera que cobra 58.000 euros al año y lo que hace es hacer contratos fraudulentos del Ministerio de la Igualdad. Eso sí que me crisparía a mí. Lo que ha dicho el compañero del Partido Socialista me hace gracia porque lo que ha conseguido 40 años de socialismo es crear ciudadanos de segunda y de verdad, con los 855 millones que presupuesta el juez que se ha llevado el caso de los ERE. A mí sí que me preocuparía la corrupción política que hay en cada partido, en vez de tanto hablar de fascismo y hablar de cosas un tanto imaginarias, ¿no? Y después decir al tema de los recortes, aquí hablamos mucho de la educación, de la sanidad, sí, pero vamos a hablar de los que más de 40.000 millones de euros presupuestados, ¿cuántos van a chiringuitos? ¿Cuánto dinero se gasta las asociaciones feministas, las asociaciones LGTBI, las asociaciones ideologizadas? Pues muchísimo. En vez de hablar de recortar educación, sanidad, vamos a hablar de recortar esos chiringuitos, que por cierto lo ha conseguido, pero dejaré tiempo para explicarlo luego. Así que yo se lo digo muy claro, y repito y reitero lo que digo. Vamos a dejarnos de FIFA, vamos a dejarnos de artificios y vámonos a lo claro, al bienestar de los españoles y al bienestar de los andaluces. Pero con este gobierno que nos está gobernando tanto en España como en Andalucía, no vamos a llegar a ningún lado. Clavó también en el tiempo. Perfecto. Sí. Y no sé, Ana, si quiere apuntar algo más antes de pasar a la última intervención de este bloque. No, bueno, que yo ya te digo, de chiringuitos no entiendo mucho. De lo que sí entiendo es que durante esta pandemia ha aumentado, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que el doble o el triple las llamadas al teléfono del 016 de mujeres que se han quedado en sus casas con sus maltratadores y que vamos en el mismo confinamiento y que en eso sí que no se tendría que recortar, por lo menos en la línea del teléfono del 016. Así que ya con esto acabamos. Bloque, si quieres, Ana, este tema y No, faltan las apelaciones del Grupo Socialista. Entonces, pues bueno, dejamos un poco ahora vamos con David el para turno de palabra. Sí. la última réplica de este bloque.
Bueno, pues hemos hablado muchas cosas. En primer lugar, voy a responder al compañero Pablo de Mora, que aquí yo creo que si algo nos une al resto de compañeros, que pensamos que Vox no esté en el gobierno, sí que es verdad que viene bien para Andalucía. A mí no me gustaría, no me gusta el gobierno que hay, pero sabemos que si estuviera Vox sería mucho peor. Eso creo que coincidimos todos y por tanto decirte eso. Ya has dicho que hacemos discursos populistas. Mira, no. Yo no he hablado nada de fascismo. El compañero que aquí representa ahora mismo al Partido Socialista no está hablando nada de fascismo, ni está hablando de chiringuitos, ni está hablando de cosas que usted está hablando. Yo estoy hablando de lo que realmente ahora nos ocupa, que es el tema de los ERTE y el tema del COVID, perdón, y quería empezar, por ejemplo, con el tema de los ERTE. Habéis dado una cifra que de media se cobra 482 euros. Pero el problema no viene de los 482 euros, que sabemos que no llega para ninguna familia. Una familia con 482 euros sabemos que no puede vivir, lo menos yo lo entiendo así. Pero el problema viene de que esto es el 70% del salario que se cobra. El problema viene de raíz de fondo. Esto no es un problema de el Estado no puede asumir lo que la patronal no está asumiendo. Sabemos que tenemos que subir los sueldos. Tenemos unos sueldos muy bajos en Andalucía, tenemos unos sueldos irrisorios. Sabemos que el sector del turismo, de la hostelería, es un sector que es muy estacional, que no tiene tenemos trabajos estacionales, sobre todo en la costa y también en los pueblos del interior, en los que se basa prácticamente en la agricultura y en unos meses de trabajo. Y esto este es el problema, ¿no? Que las empresas no pagan a los trabajadores el salario que realmente deberían de pagar. Tampoco me quiero hacer un discurso populista y no quiero pensar que ahora en estos momentos pues soy de los que piensan que no hay que subir el salario base, porque pienso que estamos en unos momentos en los que las empresas y los empresarios también están pasando momentos muy difíciles, muy complicados y también hay que ayudar a las empresas y a los empresarios. Pero cuando esto se acabe sí que tenemos que atajar este problema, que es un problema de fondo y no es un problema de que el 70%, si el 70% son 482 euros, unos 700 euros es lo que se está cobrando de media. Entonces este es el problema, que con 700 euros sí, no se vive. Perfecto, apuntado queda. Más o menos está la cosa un poco equilibrada con los tiempos. JJ Romain sí tiene unos segundos por detrás, ¿verdad? Y en general todo habéis pasado un poquito, menos Pablo, que también ha sido muy, muy conciso. O sea, si queréis brevemente decir algo y si no, se apunta este tiempo para el segundo bloque. ¿Podemos decir algo? Si tienes 10 segundos. Un apunte. Claro que viviréis peor, la clase política. Vosotros viviréis peor. Pues claramente. Quitando todos los chiringuitos y todo el dinero público de lo que vivís, pues claro. Y si quiere también JJ decir algo y si no se guarda el tiempo para el siguiente. No, me reservo los segundos. Estupendo. Pues vamos ya a pasar al segundo bloque. Pues, Fran, si puedes mandarme una fotillo por WhatsApp de los tiempos y tal, porque no te preocupes, han sido unos 30 segundillos de menos los que tiene JJ, el resto ha sido todo ya equilibrado, ¿vale? Así que también para que lo tengamos en claro. Sigo con los tiempos y ya os presento el segundo bloque de este debate, que son las nuevas políticas que viene o que venía a desarrollar el llamado gobierno del cambio, un poco el tema central de este debate. Entonces, el orden va a ser el mismo, se va a mantener la misma estructura, va a haber 2 turnos y voy a comenzar también yo con unas preguntas. Empiezo directamente con JJ, si quieres tus segundos te los puedes guardar para ahora, para luego, como tú quieras. Yo te quería comentar un poco el tema del pago de alquileres y el número de altos cargos. El Partido Popular ha estado muchísimos años en la oposición, que tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas negativas son, por ejemplo, que se hacen muchas proclamas y luego cuando se gobierna, y la verdad, seamos justos, en solo 2 años, muchas veces no se pueden llegar a cumplir. Pero esto es verdad que se hacía mucho hincapié en cómo el gobierno supuestamente despilfarraba el dinero en alquileres de altos cargos, y también en el número de altos cargos. Sin embargo, ya es una tendencia que se ha mantenido con respecto a los gobiernos socialistas, no se ha recortado y de hecho este año, antes de Nochevieja, se aumentó el número de altos cargos de la Junta. Entonces yo quería preguntar un poco eso, ¿cómo se justifican este tipo de cosas? Bueno,
es cierto y hay que recordar que Andalucía es la región con menos consejerías por habitantes. Entonces, si hay una simplificación en la gestión de la consejería, pues se necesita un poder provincial más amplio. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ampliando a nivel provincial, que es mucho más cercano a las provincias y a los ciudadanos andaluces, y eso es lo que estamos haciendo. También decir que desde que estamos hemos cumplido todos las 3 reglas de los presupuestos, ¿no? La regla del gasto, de la deuda y el del déficit. Y en el 2019 fue la primera vez que se cumplió el superávit presupuestario dentro de Andalucía. Y lo que estamos haciendo dentro del gobierno, lo que está haciendo el gobierno de Andalucía es simplificar ese monstruo burocrático que durante 40 años se ha alimentado por parte del Partido Socialista, en el cual también había muchas ramificaciones de las agencias y demás. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Ayer se presentó la agencia TRADE. La agencia TRADE es una agencia para soporte al sector empresarial. Y esa agencia absorbe a 4 agencias del Partido Socialista. Entonces, esto quiere decir que poco a poco estamos eliminando esa red clientelar que se creó durante 40 años y estamos simplificando esas trabas burocráticas dentro de la Junta de Andalucía. Ahí, que estaba el micro apagado. Te han quedado unos 20 segundos, que con los 30 de antes tenéis 50 segundos. Tú lo utilizas si quieres la última réplica. Pasamos ya con Sandra, la representante de Adelante. Y bueno, la verdad es que nos gustaría centrarnos más bien en lo que es la gestión política, pero es verdad, no nos podemos escapar a la actualidad y a la realidad. Y es que Adelante, digamos, que se ha partido en 2 caminos, ¿no? Desde el primer momento que se sabía que iba a haber un gobierno de derecha, de centro-derecha en Andalucía, Pablo Iglesias llamó a aquello de la alerta antifascista y, digamos, se movilizó mucho el partido o los partidos que estaban en esa corriente. ¿Cómo se puede hacer una política de oposición efectiva con la crisis que se ha visto en Adelante? Esa es mi pregunta. Bueno, pues antes de comenzar por puntualizar, ¿no? Que antes dije el tripartito, ¿no? Pero luego corregí, dije el gobierno de PP Ciudadanos con el apoyo de Vox, ¿no? Por aclararlo, y bueno, también es de recibo aclararlo. Y bueno, por último también, por lo tanto, también pediría a todos, menos al compañero del Partido Socialista que todavía no se ha dirigido a mí, que venga en representación de Adelante Andalucía, ¿no? Nombráis Podemos continuamente, ¿no? Porque a la derecha como que os gusta ponernos mucho en la esfera, pero bueno, lo recuerdo por si alguno no sabía todavía entera bien que veníamos por Adelante Andalucía. ¿Sabes? Es una táctica que solía usar en los diferentes partidos de la derecha de señalar solamente a Podemos, pero bueno, por respeto a las organizaciones que conformamos Adelante Andalucía. Pues nosotras desde los diferentes partidos, los diferentes grupos que formamos esta confluencia, pues vamos a seguir trabajando y siguiendo haciendo una oposición. Las cuestiones, creo que ahora mismo esto es un debate de los 2 años de la Junta de Andalucía, realmente no creo que sea el espacio, ¿no? Pues para debatir cuestiones internas, ¿no? Aquí apelaba también Vox, seguía con este discurso, ¿no? Populista y de entrar a hablar de chiringuitos, ¿no? Y de bueno, es muy, muy osado, ¿no? Hablar cuando el juez Serrano también ha tenido problemas también con temas de corrupción y de desfalco con Hacienda y demás, y bueno, y Santiago Abascal, que venía anteriormente del Partido Popular y que ha estado también en, como lo llamáis, chiringuitos, ¿no? No sé, que gusta mucho usar ese nombre de chiringuitos, pero bueno, aquí hablan también todos los que tienen por qué callar. Y bueno, la cuestión de oposición, y voy a aprovechar este turno, el poquito rato que me queda, para contestar a los ERTE, que antes se quedó atrás. Con esta pandemia lo que ha dejado claro que Andalucía necesita un cambio en el sistema productivo. Estamos todos apelando a esta realidad, ¿no? De que Andalucía vivimos, hay muchísimas familias que subsisten del sector de la hostelería y del sector servicios, ¿no? Y que una pandemia como esta está azotando tan gravemente a muchísimas familias que subsisten, si se le puede llegar a subsistir, con el importe que decíamos de 482 euros. Pero también estamos viendo cómo ha habido los años del Partido Socialista y bueno, y ahora en la actualidad un atasco también importante en todas las prestaciones como la renta mínima de inserción y con muchísimas más prestaciones que ahora mismo...
¿vale? Bueno, pues lo dejo ahí y luego lo... Estupendo. Pasamos Fran, ya. una cosita, eso te quería preguntar, ¿estás llevando tú el tiempo o lo llevo yo? Porque Sí, yo como que, lo estoy llevando yo, no te preocupes, Ana. vale, escúchame, que si quieres lo sigo llevando yo y te centras tú un poquito más en las intervenciones del No resto te de, preocupes, no de me estoy preocupando. participantes, ¿vale? Pasamos ya, si quieres, con el tercer. Ya dijimos que era el primer debate, que estábamos un poco nerviosos. Pasamos ya con la tercera intervención de este segundo bloque, como ya con Alejandro, y es verdad, yo le preguntaba a Sandra, la representante de Adelante, por el tema de la crisis interna, también vemos, se presiente en el panorama mediático sobre todo, la diferencia, la división también que hay en Ciudadanos, en este caso en Ciudadanos de Andalucía. Y yo quería preguntarte en ese sentido. Estamos viendo cómo, digamos, como que hay dos bandos. Y qué problemas puede acarrear esto al gobierno, porque al final, debido a esto, se han reestructurado carteras, consejería y demás. La última la ha comentado el compañero de JJ Romén con la agencia Trade, que al final son competencias que tenía el PP y ahora se las va a llevar Ciudadanos. Yo en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo afecta, digamos, a Ciudadanos, que no es el partido que lidera el gobierno, lo lidera la presidencia del PP, cómo lleva estas divisiones? ¿Cómo se puede hacer la nueva política que tenía pensada? No sé si te he entendido bien la pregunta, pero si me preguntas por divisiones en Ciudadanos, Ciudadanos está centrado en gobernar, está centrado en hacer políticas. Estamos en mitad de una pandemia y desde luego si hay alguien que está pensando en divisiones, en encuestas, en pactos, no es nuestra línea de trabajo. Ciudadanos es un partido de personas trabajadoras que vienen de la calle y vienen a cambiar en este caso Andalucía. Por tanto, cuestiones políticas divisiones políticas no hay. Sí quería hacer... Y te reoriento la pregunta porque quizás yo me he explicado bastante mal, que es muy probable, y te la priorizo, por ejemplo, con un ejemplo. ¿Crees que todas estas divisiones o todo este ruido que se ha podido crear afecta, por ejemplo, yo recuerdo en 2015 cuando se presentó Ciudadanos por primera vez a las elecciones, Albert Rivera dijo que iba a enseñar a pescar a los andaluces. No sé si alguno de vosotros más recordaréis esta palabra. Y yo quería un poco incidir en eso. ¿Crees que este ruido y demás permite a Ciudadanos todo su despliegue de políticas que, por ejemplo, paliar esto que decía el ex secretario de Ciudadanos, Albert Rivera? Sí, vamos a ver. En Andalucía hay muchísimos problemas. Llevamos 37 años de gobierno del Partido Socialista sin oposición y en 2 años es muy difícil cambiar la Junta de Andalucía. Pero desde luego la nueva era ha llegado. Decías tú lo de enseñar a pescar, no sé si se usó ese término, pero desde luego en Andalucía hacen falta muchos autónomos, hacen falta apoyar a las pymes. Ahora en la pandemia hacen falta ayudas directas, las estamos dando. El Plan Aire está ahí, hay ayudas directas a los autónomos, a los hosteleros, en fin, en definitiva, se está creando, se está trabajando para resolver todos los problemas que ha dejado pues, el gobierno socialista en estos 37 años. Por tanto, no hay divisiones y el gobierno está trabajando para y por la pandemia y para y por los andaluces. Y los cambios que se han realizado son pues por eso, porque se han visto en estos 2 años que hay ciertas estructuras que no han funcionado y hay que avanzar y mejorar, simplemente. Estupendo, te han quedado ahí unos 30 segundillos. Supongo que te lo guardas para la segunda ronda. Pasamos ya a Vox y yo quería preguntarle a Pablo algo más directo. Pero a ver a ver si no te pongo también la papeleta. Yo lo siento mucho, pero un poco el papel que tenemos aquí. Y desde Vox, ¿pensáis o creéis, estáis contentos con las medidas que habéis firmado con el gobierno? ¿Creéis que se están cumpliendo? Porque lo pongo con el mismo ejemplo que utilicé antes. Firmasteis el pacto de los presupuestos y a los días, vaya, en el punto 42, creo recordar, de este pacto de los presupuestos se decía que no se iba a aumentar el número de altos cargos a día de 31 de diciembre, pero curiosamente antes del 31 de diciembre la Junta aumentó los altos cargos. Entonces, ¿estáis contentos con el papel que tenéis, ¿no?, de apoyo al gobierno con las medidas que estáis firmando con ellos? Mira, para contestarte de manera escueta, nosotros somos oposición, repito. El gobierno ha hecho o podría haber hecho cosas positivas como lo que firmamos de la reordenación de las administraciones públicas, como la reducción del gasto drástico en las subvenciones o inclusive
de los 40.000 millones presupuestados, eliminar esos chiringuitos. Y ya le contesto a la compañera de Podemos. ¿Qué chiringuito? Pues mira, tiene una lista de 15 páginas la provincia de Sevilla. Ahora colectivo de mujeres Aljarafe, a mujeres emprendedoras de Tocina Rosales, solidaridad con el nuevo milenio, Ararte, Asamblea de Mujeres Periodistas, bueno, y así me puedo tirar más de mi tiempo. Pero bueno, a lo que voy es que Ciudadanos dice que venía a cambiar la política un paradigma, pero si lleváis gobernando con el Partido Socialista, apoyando al Partido Socialista en la anterior legislatura, ¿qué venís contándonos de esa regeneración que es estéril? No la hay, la única regeneración somos nosotros. Y Ana, ya te voy a interpelar por lo que has dicho antes, del teléfono de violencia de género, que también es un logro de Vox, que haya un teléfono de violencia general e intrafamiliar. Pues mira, estoy de acuerdo que se tiene que invertir dinero para todas las personas que sufran, sean mujeres, hombres, ancianos o niños. Y te digo más, eso se haría si el Instituto de Andalucía de la Mujer no se gastara tanto dinero en ropa, en carburante y en otros gastos antes que la atención primaria de la mujer, que no llega ni al 10%, y eso está en el mismo Instituto de la Mujer en transparencia. Con esto digo, Podemos quiere cambiar el paradigma económico, como bien ha dicho, para crear ruina. Los ERTE son ruinas, la economía es ruinosa. Yo estoy proponiendo de aquí desde Vox, ¿estamos contentos con Andalucía? Nosotros somos un partido que nunca estamos contentos, porque siempre queremos más y buscar la mejoría, y buscar perfeccionismo. Que se han reducido chiringuitos y se han sanado las cuentas gracias a nosotros. Sí. Que el superávit puede ser en parte gracias a nosotros. Ustedes también. no Que elaboráis los presupuestos. Que Ciudadanos se pongan las medallas por hecho, pues también. Dejadme hablar, compañeros, porque se me va el tiempo. Y nosotros, lo digo, somos la única alternativa frente a tanta demagogia. Has clavado los 2 minutos, Pablo, de verdad, es que parece que lo traes ensayado y luego, como Alejandro y JJ les sobraba de su tiempo, ya también por apelaciones, pues responden. En la última ya equilibraremos un poquito, también nos dejaremos un tiempo para las conclusiones finales. Y ya rápidamente pasamos ya a la quinta intervención y yo quería preguntarle a David algo que a ver cómo también me lo responde. Yo estoy también muy nervioso, ¿no creéis que solo es Ana o solo yo por decirlo? No sé. El caso es que también desde los medios y muchos sectores sociales también, sobre todo con los datos en la mano, no ha habido, sí se habla de nuevas políticas en los medios y más, pero no ha habido grandes cambios en general en ningún parámetro de los que Andalucía, por desgracia, tiene tan negativamente. Entonces, en este sentido, yo quería preguntarte, David, si se percibe cierta continuidad a las medidas que estabais haciendo vosotros y que por eso también se refleja en el bajo nivel, podemos decir, de oposición o en las críticas que se le pueden hacer, ¿no? Que también se pueden volver un poco en su contra. Bueno, yo creo que sí que ha habido algunos cambios. Yo creo que algunos cambios sí ha habido. Es verdad que grandes cambios en 2 años no se pueden hacer y yo creo que es algo que tienen que todos los grupos políticos mirarse cuando la gente sale a la calle a prometer que en 2 años va a crear muchísimo empleo o que va fuera o no ya de la pandemia. No se puede en 2 años, ni en 4, ni en 8. Son cambios a largo plazo y tendencias a largo plazo. Y engañar así a la población creo que es un error que están teniendo todos los partidos políticos. Y claro, yo como representante público y en una administración pública trabajo cada día para que el empleo vaya más, trabajamos para que nadie se quede atrás, para intentar redistribuir el gasto público, ¿no? Y la renta, que es lo que la función de la administración pública. Al final es prestar servicios y redistribución de la renta de manera coherente y demás. Y, por ejemplo, has dicho, no se notan los cambios. Hombre, aquí han hablado antes los compañeros del plan aire, un plan que más que aire es un plan humo, porque sí, 160 millones se han invertido este año, pero en 2018 ya se venía, en 2018, perdón, ya se superaban los 250 millones de euros en el empleo joven, en el empleo más 45 y más 35. Al final han hecho un mismo paquete de medidas, han unificado y han recortado dinero y encima lo han vendido mejor, que ahí sí os felicito, porque lo habéis vendido muy bien, pero al final ha sido un plan humo, porque realmente a los ayuntamientos, que somos los que estamos de cara al público, los primeros que estamos de cara a la ciudadanía, a los primeros que nos tocan los vecinos y las vecinas de nuestros municipios, no se ha visto reflejado. De hecho, se ha notado bastante el recorte con respecto a otros años. Yo pienso que
que en este sentido, pues estos cambios sin que había o se han recortado estaban hablando del TRADE. No sé, bueno, pues es que muchas veces centralizar los recursos significa que en los pueblos y en las zonas rurales nos quedamos sin esos servicios. Entonces hay que valorar qué sentido se va a recortar y cómo. No lo sé porque todavía no está en marcha, aunque está el proyecto ya pues, en pie, pero no lo hemos podido tocar, digamos, no lo tengo todavía palpable y no puedo opinar muy a fondo, tampoco quiero opinar con algo que no conozco a fondo. Estamos ya fuera de tiempo, luego equilibraremos un poquito. También os recuerdo que después de esta segunda ronda vendrá como otros 2 minutos de conclusión final que os dejaremos. Y yo ya en esta segunda ronda me gustaría centrarlo también sobre todo a medidas concretas, pues estamos hablando de nuevas políticas. Y yo rápidamente le introduzco a JJ, también le aprovecho para decir que utilice sus casi 50 segundos extra que tenía sin usar. Y yo había hablado tú antes también de red clientelar y en el ambiente también se percibe como esa supuesta red clientelar. Y yo te quería preguntar, al final con los planes de empleo o con las políticas que se hace desde la Junta, ¿no se está también favoreciendo esa supuesta red clientelar que antes existía? También el PP, que al fin y al cabo quiero decir, siempre ha tenido poder en Andalucía, porque diputaciones, por ejemplo la de Málaga, siempre ha habido, no es un partido de fuera, ¿no? Que digamos, ¿se ha favorecido también esa red clientelar al final? No, yo creo que en absoluto. Es decir, lo que todo el mundo sabe, que durante aproximadamente 40 años de gobierno socialista se crearon diversas estructuras con el fin de colocar a los socialistas y a los amigos de los socialistas y lo hemos visto en los casos de corrupción que todos conocemos, ¿no? Como los ERE, la formación, el caso de la formación y demás. Y eso es algo muy grave porque se está utilizando dinero público en un momento tan delicado como personas que no tenían empleo para gastárselo en distintas actividades poco políticas, ¿no? Y lo que quiero decir también es que yo creo que sí ha habido un cambio. Es decir, ya he dicho que en el 2019 por primera vez en la historia de Andalucía se genera un presupuesto que genera superávit, en el que se crearon 68.000 empleos, donde en 2 años ya va a haber 3 presupuestos. El tercer presupuesto con un 60% destinado a políticas de sanidad, de educación y de políticas sociales. Quiero recordar también que en plena pandemia se ha aumentado la renta mínima con una renta mínima extraordinaria valorada en 10 millones de euros. Es decir, y además también, y esto quiero dejarlo claro, que mientras que el gobierno central no emite ningún tipo de ayuda para los sectores afectados, como sí se ha hecho en Alemania, en Reino Unido, en Austria, en España no ocurre, pero en Andalucía sí, porque hay un plan de apoyo a pymes y autónomos que se cifra en 667 millones de euros y que poco a poco se está implementando y está llegando a los sectores más vulnerables. Pues ahí te queda un minutillo, JJ, si los quieres Vale. aprovechar ahora y si no, para una réplica final, como tú quieras. Vale, sí, lo guardo para la réplica final, por favor. Perfecto, que quede claro con el tema de los tiempos. Más o menos ya digo que está equilibrada la cosa en ese aspecto. Yo quería ya enfatizar un poco también con el tema de las medidas. Y yo le quería preguntar a Sandra un poco esto. ¿Qué medidas se puede tomar para atajar los problemas estructurales de Andalucía? Porque al final, JJ ya ha comentado algunas cosas que se han hecho desde el nuevo gobierno, pero yo ya de nivel de oposición también quiero escuchar un poco, y eso es lo que voy a preguntar también al resto, ¿qué medidas para atajar los problemas estructurales? Estamos hablando de un paro altísimo, de un sistema productivo súper enfocado al sector servicios, todo este tipo de cosas. Vale, bueno, pues nada, decirle a Vox que, no sé, que esperamos que ahora con estas medidas, ¿no? Contesta las preguntas, ¿no? Y que deje un poco la fijación que tiene con adelante, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Que tiene como una fijación continua en el poco tiempo que tenemos. Bueno, al grano, como comentaba Fran, pues una pregunta muy amplia, ¿no? Y bueno, en 2 minutos voy a intentar concretar, pero bueno, como comentaba antes, Andalucía necesita un cambio de modelo productivo. Necesitamos un cambio de modelo productivo que en los últimos 40 años podemos ver en muchas de las comarcas de Andalucía, como mucha industria ha tenido que salir de nuestra tierra
cómo la agricultura también ha sufrido un gran varapalo y que no ha podido completarse una reforma agraria que permita a este mundo rural, ¿no?, que comentaba el compañero del Partido Socialista, ¿no?, tan olvidado, y todas las reformas que son necesarias. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos estos últimos años en Andalucía tenemos ese deshonroso ranking, ¿no?, de que tenemos 11 de los 15 barrios más pobres de todo el Estado español. Y ahora con la pandemia y con la crisis económica y social, pues efectivamente se ha acrecentado muchísimo más. Necesitamos un diseño de todas, tanto como las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas educativas. Y necesitamos también más inversión porque como todas las que estamos aquí, sabemos que muchos de nuestros jóvenes han tenido que emigrar de Andalucía pues, para encontrar salida a su formación académica, y tenemos también que intentar también esos planes de empleo centrados en la juventud, pero que sean unos planes de empleo continuados, ¿no? Se ha estado hablando del plan AIRE y bueno, el plan empleo joven un tiempo, pero al final, además muchas seguramente habéis sido partícipes de esos programas, seguramente, o tengamos conocida, y sabemos que es por un tiempo determinado, ¿no? Necesitamos unos programas de empleo también de calidad, y para poder también pues, dar un futuro, como estamos comentando, además esas alarmantes tasas de paro y de desempleo juvenil. Necesitamos esas medidas concretas y sobre todo una reforma integral de todas estas políticas, entendiendo en el estado en que nos encontramos ahora mismo, y que la gestión de la Junta de Andalucía, de cualquier ayuntamiento y del Estado, como decía anteriormente, estamos centrados en una pandemia mundial. Entonces, sí es verdad que necesitamos ese debate amplio y reformularlo. Estamos ya fuera de tiempo. Yo, ya antes de dar paso a Alejandro, quería recordaros que en el próximo podcast, que saldrá el lunes, comentaremos todo lo que estamos hablando aquí en el debate, y también pasaremos un poco el filtro a los datos que se están diciendo por todos los lados para en fin, para que seamos justos y demos la verdad, ¿no? Y yo quería preguntar ahora a Alejandro algo más sencillo que lo anterior. Y quería comentarle el tema de, al fin y al cabo, se ha comentado aquí en el debate, ¿no? Durante la anterior legislatura, Ciudadanos fue el apoyo externo al gobierno en solitario del PSOE, y yo quería preguntar un poco qué diferencia de medidas se tomaron en esa exigencia al PSOE, que por ejemplo, que no se tomaron al final, quiero decir, y que al final sí se están tomando ahora. ¿Qué posibilidades, qué política habéis podido desarrollar ahora que exigíais al PSOE y que antes no? Y algunas de las que al final sí cumplió el PSOE. Al final, quiero decir, ¿cuál es la progresión? Sí, mira, Ciudadanos está en el centro. Somos un partido liberal progresista y por tanto podemos pactar gobiernos y podemos pactar presupuestos o legislaturas. En fin, el Partido Socialista tuvo el apoyo de Ciudadanos, teníamos 9 diputados y lo apoyamos al Partido Socialista porque fue la opción mayoritaria, la opción elegida por los andaluces. El problema fue que cuando empezamos a hablar de corrupción y quisimos crear la Agencia Anticorrupción, que es una de las grandes banderas de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y el presidente ciudadano en Andalucía, el gobierno de Andalucía, del PSOE, empezó a incumplir y por tanto se rompió el gobierno. O sea, se rompió la mayoría parlamentaria que permitía al gobierno del PSOE gobernar. Y ahora los andaluces estaban cansados y decidieron elegir un nuevo gobierno, una nueva estructura parlamentaria, y así surge el gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular. Yo quiero contar una anécdota. Cuando llegamos nosotros en campaña electoral, pues hicimos promesas sobre la educación, los servicios sociales, el empleo y, por supuesto, la transparencia. Cuando llegamos a la Junta de Andalucía, por contar una anécdota, conocimos al consorcio del Guadalhorce. Yo sé que mi compañero del Partido Socialista seguro que conoce el consorcio del Guadalhorce. El consorcio del Guadalhorce tenía presupuestado 250.000 euros. Tuvo un primer gasto que fueron, y por cierto, invito a que lo comprueben en la prensa, tuvo un primer gasto que fue el gasto de la fiesta de inauguración del consorcio. Adivinen de cuánto era el gasto. 250.000 euros. Esa es la política del PSOE y por eso se rompió el apoyo de Ciudadanos. Nosotros, nada más llegar al gobierno, creamos la Agencia Anticorrupción. Decía la compañera, ya cambiando de tema, que hace falta un cambio de modelo. Evidentemente hace falta un cambio de modelo y lo estamos haciendo, pero un modelo que apoye a las pymes, que apoye al autónomo. Esos no son ricos, millonarios, no, esos son jóvenes como tú, como yo, que quieren montar una pequeña empresa, que quieren ser abogados, que quieren ser, en fin, que quieren, y son después los que van a contratar.
Entonces, por dar un dato, en 2020, al principio de 2020, ahora evidentemente con la pandemia todo se ha complicado, la afiliación de autónomos creció más de 9.000, en más de 9.000 personas, y en la media de España eran 2.500, si no recuerdo mal. Esto no es casualidad, esto no es una cosa que viene así. No, no, esto son políticas naranjas de la Consejería de Empleo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Establecer una cuota de autónomos reducida para los 2 primeros años de 60, cabe recordar que la cuota de autónomos son más de 300 euros, y una súper reducida para los jóvenes, las mujeres que trabajan en municipios de menos de 5.000 personas, mujeres que acaban de terminar su baja de maternidad, o trabajadores agrarios. Y por último, que decía el compañero de Vox que hablamos de chiringuito y... ¿sí? Ya ha agotado los segundos que te quedaban extras. Se queda la conclusión final, que ahí ya no os molestamos con preguntas, ya podéis acabar el debate como queráis. Y pasamos ya a Vox, y yo quería comentar, estamos hablando de las medidas y demás, yo le quería comentar a Pablo el tema precisamente del que se está hablando en todo el debate, el tema de los chiringuitos. Cuando se realizaron las elecciones autonómicas del 2018 y a todo el mundo sorprendió la subida de Vox y la entrada de esta manera, se prometieron cosas como, por ejemplo, el cambio del día de Andalucía al 2 de enero, que es el de la toma de Granada, o en fin, el cierre de Canal Sur, que luego ha sido el cambio de nombre, que al final parece ser que no se va a producir con el cambio que ha habido en la RTVA, en la directiva de la RTVA. En fin, diferentes promesas que algunas se han ido modulando, otras se han dejado atrás. ¿Cómo influye esto de cara a las medidas que le exigía el gobierno? Porque en eso iba un poco de mi pregunta antes. Si se están cumpliendo los pactos que vosotros, Vox, de forma externa habéis realizado con el gobierno. Porque al final, algunas de estas promesas ya digo que os han ido modulando o se han dejado de recordar. Aquí hay 2 puntos, y el primer punto es la práctica. Nosotros vamos a ser prácticos. Si tenemos que ceder en algo, que sea por algo a cambio. Desde que apoyamos los presupuestos generales del Estado y Vox apoyó a este gobierno, más de 101 agencias o chiringuitos, que son chiringuitos, se han eliminado. Y las duplicidades también. Estamos trabajando para que estas agentes administrativas, porque son enormes, tenemos un Estado sobredimensionado, se vayan rebajando. Inclusive lo de Canal Sur. Lo de Canal Sur es un tanto polémico, lo puedo entender, pero seguiremos combatiendo para que este gasto drástico se quite. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es las concesiones administrativas para las televisiones, no las televisiones públicas, sino la libre competencia en las telecomunicaciones, que son lo que pedimos. Y a lo que dices de la toma, pues bueno, yo creo en la nación española, porque la nación española es real. Y aquí interpela a la compañera de Adelante o de Podemos, porque sois lo mismo al fin y al cabo, porque queréis destruir la nación española, su bandera de detrás la delata. Vamos, sí, estoy en mi casa, Déjame así hablar. que no vaya a entrar donde yo tenga yo en mi y casa. nosotros tenemos Faltaría más, vamos. esa idea de la nación española real. No hablamos de que la mezquita Qué obsesión, o como otros diputados lo favor. hacen. Así que nosotros pues reivindicamos esa parte de la historia. Respecto a los chiringuitos, a las administraciones que se me ha quedado un poco en vilo, he de decir que España tiene unos informes de la Unión Europea que tiene una de las administraciones más grandes. Hay pocos funcionarios, eso sí, pero cobran demasiado. Y también hay un problema de fondo que son los servidores públicos, los políticos y los asesores, donde hay nómina de más de 60.000 euros en asesores. Eso es lo que queremos acabar. Por tanto, lo digo, ¿el gobierno ha cumplido o está cumpliendo con sus promesas? Ni fu ni fa, al igual que la ley de memoria histórica, que le toca decir al Partido Popular, que bien que firmáis la memoria histórica, pero después no lo cumplí. Por mucho que digáis que soy el Partido Popular, seguís siendo la misma izquierda ideológica que propone el Partido Socialista. El continuismo ideológico y cultural no ha cambiado absolutamente nada, mientras Ciudadanos apoyan. Nada más. Pablo, yo creo que es verdad que, no sé si lo trae ensayo, yo entiendo que no, que es que simplemente estoy grabando. Yo te quiero agradecer de verdad la concisión, y pasamos ya a la última intervención antes del último turno final, que es con David. Y yo le quería preguntar, al fin y al cabo, estos chiringuitos que se están hablando, que se están comentando al final, se hayan quitado o no, ¿por qué se crean este tipo de agencias que pueden llamar a la polémica? Quiero decir, pues tanto las que ha comentado anteriormente JJ como las que, según Pablo, son más ideológicas. ¿Por qué? ¿Por qué se han creado este tipo de agencias tan polémicas que al final han tenido gastos polémicos
vista pública. Bueno, permíteme que antes de todo conteste al compañero de voz, que acaba de decir que los funcionarios cobran mucho. Dígaselo a un médico, dígaselo a un maestro, que en esta pandemia están cobrando mucho. Hombre, yo me parece un disparate lo que acaba de decir. También contestarle al compañero de Ciudadanos que dice que en la anterior legislatura que el Partido Socialista fue el más votado. También fue en este, que ya es que creo que siempre se destaca como que si el PSOE hubiese perdido las elecciones y quiero dejar claro que el PSOE ganó las elecciones en Andalucía. Simplemente que Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña también y no gobernamos. La democracia es así. Sí, por eso que yo no estoy diciendo nada, pero que no votaron al partido más votado, simplemente que es lícito y es legal y coherente, vaya. Y no tengo nada que objetar porque también estamos gobernando con coaliciones en otros sitios y yo ahí no quiero entrar, pero sí decirle que nos apoyaron al partido más votado, que es lo que dijeron en campaña, que iban a votar al partido más votado. También habla de que se han aumentado los autónomos. Sí, pero también han aumentado los falsos autónomos, estamos viendo que han aumentado y yo creo que por una reforma laboral que llegó al PP y que ha facilitado a los falsos autónomos. Intentando responder a la pregunta que me hace Fran, pues la verdad que no puedo responderte muy bien, no sé por qué se crean. Supongo que se crean para favorecer ciertos colectivos que son necesitados y que una vez se crean los chiringuitos estos, cuesta mucho eliminarlos. Es verdad que eso es un problema, que cuesta mucho eliminarlos, pero también es verdad que en muchas otras ocasiones están creados, pero simplemente no son eliminados, pero tampoco se dotan de presupuesto. Cuando no dota de presupuesto, aunque no lo elimina, simplemente no está en muchas ocasiones. Y contestando a Alejandro, no conozco el consorcio de Guadalhorce, no conozco muchos consorcios. Yo conozco a mi vecino, a mi vecina y trabajo por mi pueblo y trabajo cada día. Como dice Pablo, que antes ha dicho que cobraban mucho los políticos, en mi caso no tengo sueldo, simplemente dedico, después de mi jornada laboral que estoy trabajando, 8 horas a turno partido, termino y lo que puedo lo dedico a mi ayuntamiento como mejor puedo, sin ser un experto, por supuesto, y asumiendo que tengo errores. Pues perfecto, hemos terminado ya. Inciso, el consorcio del Guadalquivir, perdón, que lo acabo de ver, consorcio del Guadalquivir, no es del Guadalhorce. Me parece, Ana, que tenemos que tomar nota de este consorcio e investigar un poquito para el podcast, ¿no? Eso te iba a decir, además de investigar acerca de este consorcio, también me gustaría que investigásemos un poco acerca de las 101 agencias o chiringuitos que se supone que se han caído en los 2 años que lleva el gobierno, porque como en 2 años, de los cuales uno es de pandemia, se quita el presupuesto, se tiran 101 agencias, o sea, ¿tú cómo puedes establecer en ese tiempo cuál servía y cuál no? Porque entiendo que muchas, evidentemente serían chiringuitos, yo no estoy poniendo eso en duda, pero entiendo que otras muchas no lo serían. Y en un año, pues no sé cómo puedes investigar sin agencias, pero bueno, esto nos lo guardamos. Yo si quieres, le lanzo el guante a nuestro invitado, que este debate era un poco de COVID y de nuevas políticas. Al final hemos abordado muchas cosas. Yo le invito a nuestro invitado, si quieren repetir el debate, hablando del tema de las agencias, de todo este tipo de cosas, más adelante, si ellos mismos quieren, pues podríamos hacerlo. Y yo creo que ya queda lo último, la réplica final. Vamos ya con el orden que teníamos. Vamos a dejar 2 minutos aproximadamente. JJ puede tener un poquito más por esto del tiempo y también Pablo un poquito más porque ha sido, la verdad, el único que lo ha clavado y tengo que decir, y los demás todos habéis pasado un poquito, excepto el caso de JJ. Así que para equilibrar, pues nada, cuando queráis en el orden establecido, JJ, cuando quieras. Sí, no, se ha hablado de muchas cosas y al final no profundizamos en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Sobre el empleo. Es verdad que ahora estamos en una situación muy delicada y como se ha comentado en este debate, Andalucía tiene una riqueza inmensa y nunca se ha dado con la clave y ahora se está dando con la clave para generar empleo. Mire, lo principal para crear empleo es generar un ámbito atractivo para las empresas. Lo que no se puede hacer es crear una autonomía, un Estado
donde haya muchos impuestos. Es decir, desde que se llegó al gobierno en la Junta de Andalucía ha habido una reforma fiscal en el cual hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos rebajado el tramo autonómico del IRPF. Y además también hemos hecho también reformas en el ámbito empresarial, en el cual ha habido una simplificación burocrática dentro de Andalucía, en el cual se han modificado 21 leyes y 6 decretos para eliminar esas trabas burocráticas que un empresario se encuentra y lo que únicamente hace es fastidiar la inversión y no genera lo suficiente atractivos para la generación de empleo. Luego también me gustaría, para terminar el debate, hablar sobre los fondos que se va a gestionar por parte del Estado. Es decir, la gran suerte que tenemos es que vamos a recibir unos fondos. La mala suerte es que lo va a gestionar directamente el gobierno del Estado. Y nosotros planteamos desde Andalucía que se hagan con los criterios europeos, es decir, que se repartan con criterios de población, de Producto Interior Bruto y de paro, que son los fijados en Europa. Y podemos decir que todos los grupos parlamentarios lo han aprobado, esa demanda al gobierno estatal. Únicamente el Partido Socialista no lo ha apoyado, ¿no? Porque en el debate del Estado de la Comunidad se habló de este tema y según los criterios que fija la Unión Europea deberíamos de recibir 23.000 millones de euros de estos fondos y espero que estos fondos lleguen y con los criterios fijados y que no sean unos criterios subjetivos del gobierno por parte, ¿no? Que estén ligados a concesiones por parte de partidos independentistas. Pues muchísimas gracias. Pasamos ya, si te parece, Sandra, contigo a tu último turno de réplica. Vale, pues nada, bueno, agradecer a Ciudadanos, al PSOE y al Partido Popular el tono, ¿no?, del debate, bueno, dentro del respeto. Y bueno, el caso de Vox, bueno, parece que sigue con la misma fijación y bueno, y al final no ha contestado todavía a ninguna pregunta de la que se le ha hecho, pero bueno, a lo que vamos, al debate, pues nada, eso, han quedado muchas medidas que creo que teníamos que haber profundizado, ¿no? Como estábamos hablando de ese blindaje necesario de los servicios públicos que necesitamos ahora mismo en la actualidad y que se han puesto más en el disparadero que nunca, ¿no? Lo estamos viendo claro. Necesitamos ese cambio de modelo productivo, ¿no?, en el que el sector servicios se refuerce, ¿no?, con un empleo de calidad y justo y igualitario. Y sobre todo también hacer mucho hincapié, ¿no?, de política para todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que puedan seguir estando aquí en Andalucía, sigan trabajando. Se comentaba también las nuevas empresas, las pymes, las cooperativas, pues que podamos seguir trabajando en esa línea y desde una posición constructiva, ¿no?, que es el caso que toca a nuestro grupo, de seguir aportando y sobre todo ese blindaje y de seguir trabajando por una Andalucía más justa y una Andalucía, bueno, en la que quepamos todas y que, como se ha dicho varias veces, que nadie quede atrás en esta crisis y que, bueno, que sigamos trabajando en ello pues para contribuir y mejorar nuestra tierra que está siendo tan azotada tanto por las cifras como las cifras de desigualdad y desempleo. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Pasamos ya con Alejandro. Hemos hablado de empleo, hemos hablado de educación, hemos hablado de universidades, hemos hablado de igualdad y de transparencia. Todo esto está dirigido, todo esto son consejerías que dirige Ciudadanos. Quiero hacer una mención especial a la Consejería de Igualdad. Cuando fuimos al Orgullo en Madrid nos tiraron orines y nos escupieron en la cara porque éramos el trifachito. Después del resultado de las elecciones se rodeó el Parlamento porque íbamos a eliminar el Instituto Andaluz de la Mujer. Y yo quiero finalizar el debate contando qué es lo que ha hecho la consejera Rocío Ruiz. Lo que quería decir es que había una ley del Partido Socialista, que es la ley LGTBI, que dijeron
que íbamos a derogar. Y lo que ha hecho Ciudadanos ha sido sacarla del armario y dotarla de fondos, creando el Consejo Andaluz LGTBI. También para los jóvenes hemos creado el campamento para personas trans, porque sí, señores del PSOE, las mujeres trans son mujeres y hay que darle cabida en esta sociedad. El Instituto Andaluz de la Mujer, que también íbamos a eliminar, desde Ciudadanos lo que se ha hecho es aumentar la partida presupuestaria. Somos un partido que está muy concienciado con la diversidad y muy concienciado con la violencia de género. Por supuesto, con el empleo, con los autónomos. Hemos aumentado el presupuesto para educación, para universidades y para transparencia, evidentemente con la Agencia de Transparencia. Pues estupendo, Alejandro. Muchas gracias. Vamos ya con Pablo. Pues nada, Ciudadanos dice que está a favor de la violencia de género, en contra, perdón, de la ley. Eso no decía lo mismo en 2015, pero bueno, la veleta va y la veleta viene. Hay una demagogia a los dos compañeros de abajo y os insto a que miréis más las estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística dice que un trabajador público cobra de media un 50% más que el privado, 10.500 euros de diferencia. Con esto también de contexto, yo decís que apoyé las pymes. Una persona con sentido común y con lógica jamás invertirá en Andalucía con unos impuestos altos, con unas inversiones catastróficas, con unos amiguismos políticos, con unos chiringuitos. Bueno, lo estáis quitando a media, bajando, porque los pactos están eliminando. ahí. Los pactos están ahí. Déjame terminar, por favor, compañero. No digas cosas que no y por eso, bueno, nosotros cumplimos los pactos, hacedlo también vosotros, que poquito a poco, después de las elecciones se verá el pueblo a quién decide y a quién no. Y aquí apelo a lo que nos dice siempre la gente. Nos dice que somos un partido ultra, nos dice que somos de la extrema derecha, el fascismo. Yo pasé miedo, como dice el compañero Alejandro, que pasó miedo a la manifestación LGTBI, yo pasé miedo cuando Podemos o Adelante Andalucía dijo alerta antifascista y empezaron a rodearme gente en Granada. No hace gracia. Ojalá nunca le pase a usted y le tengan que agredir. No, a mí me ha pasado también por parte suya. Somos radicales. Porque lo saca siempre Déjame terminar. Somos un partido radical, que significa que vamos a la raíz de los problemas. Y yo creo que aquí hay muchos debates, y entre ellos estériles. Lo que hay que hacer en Andalucía es un cambio radical. Hay que eliminar las agencias, hay que eliminar mucha administración paralela, los sobresueldos políticos, los asesores políticos. Después hay que incidir en el cambio del modelo sanitario, el cheque sanitario. Eso os gusta hacer mucho la demagogia, ¿no? ¿Creéis que los impuestos, el 100% va a la educación y la sanidad? Es totalmente falso. También apostamos pues un modelo de inversión de bajando los impuestos, porque hay que invertir en Andalucía. Nuestras propuestas no son para nada descabelladas, es de sentido común y es lo que apelamos, el sentido común. Y todo lo que promete Ciudadanos, de dar dinero al Instituto de la Mujer, dándole dinero al chiringuito, todo lo que promete el Partido Popular, que firma una cosa, después de otra y después ya veremos y tal. Todo lo que hace Adelante Andalucía, que es intentar destruir la nación española e intentar dinamitarse, como ha hecho su propio partido, y todo lo que hace el Partido Socialista, que lo que lleva haciendo aquí son 40 años parecidos a una dictadura más que a una democracia con todo lo que ha creado, nosotros venimos a destruir eso. Pues somos radicales, sí, ¿por qué? Porque queremos destruir y levantar esa alfombra que ha provocado todo estos desastres en España. Pues muchas gracias, Pablo. Y pasamos ya con la última intervención con David, del Partido Socialista. Bueno, agradecer a los compañeros la participación, la verdad que siempre viene bien un debate, ¿no? Y a mí siempre me gusta aprender de las opiniones de los demás. Y en este caso, pues hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que no se ha concretado nada bien por los tiempos, porque no hemos diversificado muchas cosas. Pero bueno, yo creo que al final lo que sí necesitamos, por ejemplo, para crecer en empleo, necesitamos primero crear la juventud, que somos los que el día de mañana vamos a tener el futuro. Y en este caso yo creo que la Junta de Andalucía está haciendo un fuerte recorte tanto en asociaciones juveniles como a los ayuntamientos para ayudar a los jóvenes. Ha hablado también de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. Sí, también ha hecho ceses de los 11 cargos nombrados en el IAJ, ¿no? Que le ha servido, yo creo que de los famosos chiringuitos, le ha servido para colocar a su gente que había muy válida y gente muy válida. Hay que favorecer el emprendimiento, eso lo tenemos claro. Tenemos claro que necesitamos un modelo productivo diferente del que tenemos, eso lo tenemos claro y tenemos que dar pasito a pasito. También ha hablado la compañera Sandra de que el plan emplea y el plan aire, que
que a pesar del recorte que ha tenido respecto al plan Emplea, yo creo que sí que te dan la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra comunidad a tener un primer empleo en muchas ocasiones y tener algo para el currículo, y creo que en esa línea sí que hay que ir trabajando, ¿no? En tener formación práctica. Y creo que cuando han hablado del tema de los fondos, yo creo que Andalucía está recibiendo más fondos que lo que ha recibido el Partido Socialista cuando gobernaba y en el central gobernaba el Partido Popular. Yo creo que estos fondos los está recibiendo de forma idónea y está recibiendo más fondos, así que creo que no pueden tener ningún tipo de duda al respecto, y creo que Pues perfecto. Pues perfecto. Alejandro, ¿querías apuntar algo? Te quedaban solo 10 segundos del tiempo acumulado, ¿eh? Nada, da igual, ya está. Pues perfecto, muchísimas gracias. Yo no sé si opina lo mismo Ana, yo dejo en el aire la invitación para otro debate que podamos profundizar más en temas más concretos. Este ha sido un poco general y simplemente eso, de nuevo agradeceros muchísimo vuestra participación aquí y nada más, ¿no, Ana? Sí, nada más. Yo también quería un poco, pues eso mismo, ya a raíz del ataque de risa que me ha entrado a mí con esto. Yo soy una persona que se pone nerviosa con cualquier situación, de verdad, y es que muchas veces no lo sé disimular. Y pedir disculpas primero si cualquier persona que vea este debate, o a ti, Alejandro, que estabas interviniendo en ese momento, se ha podido sentir ofendido también por la interrupción. Y volviendo un poco pues al hilo de todo, que es verdad que en este país se lleva viviendo bastante tiempo, y con la pandemia yo creo que ha sido incluso avergonzante, situaciones que se han llevado a unos niveles prácticamente intolerables, y todo esto lo ha estado viendo la ciudadanía con vergüenza ajena, y quizá lo que has comentado, Alejandro, pues es una de esas escenas que a ninguno se nos va a olvidar, y tanto por parte de unos sectores como de otros. Y al final, pues bueno, hay gente que lo vive con indignación, que yo creo que es la gran mayoría de este país, y otros que como yo lo vivimos con risa, pero que al final porque no puede estar todos los días enfadado. Pues dicho esto, muchísimas gracias. El lunes publicaremos los mejores momentos del debate y también lo que hayamos comentado de los datos, y también a partir de mañana, ya por la mañana, tendréis en nuestras plataformas de podcast el debate para escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Chicos, Gracias, hasta luego. ¿os parece que acabemos con un aplauso para todos los jóvenes que están trabajando en la UCI por el COVID? Lo dejo en el aire. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Luego. Luego. Hasta luego. Adiós.